estamos transmitiendo a través de la página de la Iglesia Evangélica Unida de la Rambla, a través de Facebook Live, como parte de nuestra programación de Semana Santa. Queremos compartir con ustedes o continuar compartiendo la palabra del Señor como lo hemos hecho en todos estos días. Agradecemos su sintonía y que estén aquí para escuchar de la hermosa palabra del Señor. Y en esta noche a mí me toca continuar un estudio bíblico que iniciamos en el mes de marzo en nuestra iglesia, que llevaba como título Paciencia. En aquella ocasión trabajamos, ¿verdad?, con los hermanos acerca de la paciencia y la definimos. Hoy vamos a hacer un resumen de lo que trabajamos aquel miércoles y vamos a continuar con lo que son los personajes o historias de la Biblia donde podemos ver lo que es la paciencia. Usted puede buscar el estudio bíblico, la primera parte, a través de nuestra página de YouTube de la Iglesia Evangélica Unida de la Rambla en Ponce, y allí del mes de marzo está el estudio bíblico de la paciencia, la primera parte. Vamos a comenzar definiendo, ¿verdad?, lo que es paciencia. La palabra del Señor nos habla acerca de la paciencia, pero el diccionario también nos dice que es paciencia. Y cuando vamos a definir lo que es paciencia, el diccionario nos dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni resbalarse. También nos dice que puede ser calma o tranquilidad para esperar. Y también nos define la paciencia como la palabra griega de origen latín, que proviene del verbo pati, que significa sufrir. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables. Cuando nosotros vamos a la Biblia, la palabra del Señor, y queremos ver la palabra paciencia, inmediatamente podemos recordar que la paciencia es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, la palabra del Señor nos dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que paciencia es parte del fruto de aquellos que hemos decidido servir al Señor, y lo que es sembrado en nosotros, ¿verdad?, tiene que producir, entre las cosas que produce lo que es la paciencia. ¿Okay? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y buscamos las diversas partes donde nos habla acerca de lo que es la paciencia, podemos ver que la paciencia se define dentro de la Biblia en dos palabras griegas: son upomeno y macrotumia. Cuando hablamos de estas dos palabras, pudiéramos pensar que son palabras sinónimos, pero no lo son. Son dos palabras de la Biblia que se traducen como paciencia, pero ellas no son exactamente sinónimas. Y hoy vamos a ver un poquito las diferencias, repasándole a mis hermanos lo que habíamos estudiado, y para aquellos que no lo habían visto, ¿verdad?, pues para que lo puedan observar en el día de hoy. Macrotumia, vamos a empezar con lo que es macrotumia. Cuando hablamos de macrotumia, se compone de dos palabras, ¿verdad? La palabra macrotumia se compone de dos frases, si lo podemos decir así, que dos raíces. Macro, que significa largo, distante, lejos, grande, y tumus, o tumomai, que significa furioso o quemar con intensa ira. Si se unen, va a decir algo así como largo o tardo, para quemarse con intensa ira. Cuando hablamos de macrotumia, vamos a hablar de una actitud con respecto a las personas. ¿Okay? Podemos ver la palabra que macrotumia en la Biblia, podemos trabajarla como una cualidad de Dios. La palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23, nos dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondían con maldición,
cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestro Dios misericordioso practicaba la macrotumia, ¿verdad? Él no era rápido para irarse, era lento para la ira, y la palabra también, ¿verdad?, lo nos dice. Podemos ver en la Biblia también que el macrotumia es una cualidad de sabios. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas es el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Cualidad de sabios, esa es macrotumia. Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿verdad? Enojarse nos trae muchas consecuencias, y actuar sin pensar y sin macrotumia, sin la paciencia, ¿verdad?, que nos habla la palabra, donde estamos tardos en airarnos y en nuestro trato hacia los demás, nos pueden traer muchas situaciones difíciles. También podemos ver a macrotumia en la palabra como una prueba de amor, ¿verdad?, del amor hacia el prójimo, de parte de aquel que ha conocido al Señor. Dice la palabra en 1 Corintios 3, del 4 al 5, que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9, nos dice la palabra del Señor que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Además, la palabra del Señor nos dice en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En 2 de Timoteos, capítulo 4, también el versículo nos dice que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando hemos conocido al Señor, tratamos a los demás de manera distinta. Hacemos todo por el amor a los demás. Y el amor de Cristo está en nosotros, y el buscar que los demás aprendan de esta hermosa palabra del Señor, enseñándoles con paciencia, estamos reflejando la macrotumia, ¿verdad?, de la que nos habla la palabra. Quisiera compartir en esta noche, ¿verdad? Yo escogí el libro de Santiago para trabajar este estudio. Me gustó cómo Santiago nos habla de la paciencia. Y a pesar de que Santiago, ¿verdad?, es un libro que no tiene como tema central lo que es la paciencia, su tema central es la fe. Santiago inicia con paciencia y culmina con paciencia. Y vamos a hablar un poquito del libro de Santiago. Vamos a hablar de cómo se trabaja la palabra aquí del Señor en lo que refiere a la paciencia. Y cuando vamos al libro de Santiago, el capítulo 1, versículos 2 y 4, la palabra del Señor nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y es bien extraño, ¿verdad?, tratar de entender el contradictorio que la palabra del Señor nos insta a tener por gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y nos dice porque sufrir la prueba y pasar por nuestra fe, por la prueba, va a producir en nosotros paciencia, y que esa paciencia va a hacer en nosotros una obra completa en nuestra vida, para nosotros ser vistos delante del Señor como perfectos y cabales, no por nosotros, porque la perfección que tenemos como cristianos o como seres humanos sabemos que viene de Cristo, pero el Señor nos va puliendo, ¿verdad?, nos va formando en aquello que Él quiere que nosotros seamos en esta vida. Y para eso tenemos que pasar por este fuego, por esta prueba, para producir la paciencia, ¿verdad? Es difícil saber que nos vamos a gozar en medio del dolor,
es difícil entenderlo. Pero para el Dios al que nosotros le servimos, estas cosas que parecen ser difíciles son posibles, son extraordinarias, son fuera de la norma, ¿verdad? Y de lo común. Cuando hablamos de paciencia en este versículo de Santiago, entonces hablamos de la palabra griega upomeno. Upomeno es la antigua palabra griega para paciencia y proviene de upo, que significa bajo, y meno, que significa el estar, soportar, permanecer. En su raíz lo que significa es permanecer bajo. Tiene la imagen de alguien bajo una carga pesada y el tener la resolución de permanecer allí en lugar de tratar de escapar. Así que el dibujo que tenemos aquí del pájaro bajo la lluvia, bajo una presión fuerte y permanecer allí en lugar de tratar de escapar es un fiel ejemplo de lo que es upomeno. Upomeno también podemos verlo. Esta palabra no describe el que estemos de manera pasiva, el que estemos en una espera de manera pasiva, sino el sufrir sin rendirnos, soportar, sufrir sin rendirnos. La cualidad de no moverse, eso es upomeno, la cualidad de no moverse para huir, para escapar de lo que estamos viviendo, de no escapar de la poderosa mano de Dios y de permanecer bajo su cobertura y bajo su voluntad. Upomeno también podemos verlo como la cualidad de soportar las pruebas. Los que poseen esta virtud están libres de lo que es la cobardía y el desaliento. Dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Es principalmente una actitud del corazón con respecto a las cosas que nos suceden. Cuando hablábamos de macrotumia, era nuestra actitud con respecto hacia las demás personas, ¿verdad? En respuesta a las demás personas. Cuando hablamos de upomeno, estamos hablando de nuestra actitud con respecto a las cosas que nos suceden. Cuando vemos a upomeno en la Biblia a través de diversos versículos, podemos ver en Éxodo 14:14, cuando el pueblo de Israel y Moisés lo iba sacando de Egipto, podemos ver cuando Dios le da esta palabra que le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Permanecer en medio de las circunstancias difíciles y quedarnos tranquilos no es fácil, pero eso es upomeno. Es permanecer, es resistir pacientemente bajo la voluntad del Señor, bajo su presencia. También el Salmo 5, en el versículo 3, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, dijo el salmista, me presentaré delante de ti y esperaré. En esa espera, en ese tiempo de espera, ahí practicamos lo que es el upomeno. El Salmo 27, el versículo 14, nos dice la palabra del Señor: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. En medio de la circunstancia o en medio de la situación que estamos viviendo, vamos a aprender a esperar en el Señor, a ser pacientes en lo que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas. Eso es upomeno. Upomeno también en la palabra del Señor lo podemos ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 36, donde dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario esperar para adquirir la ganancia espiritual que va a venir de parte de nuestro Dios luego de la espera. Hebreos 12, el versículo 1 dice la palabra del Señor: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí nos está invitando a que nosotros nos mantengamos firmes en el camino, sin importar las circunstancias, porque hay muchas personas a nuestro alrededor que están observando,
tenemos también a nuestro alrededor visualmente, de manera espiritual, la palabra del Señor y héroes de la Biblia, héroes de la fe, que nos pueden ser de ejemplo a nosotros para mantenernos pacientemente corriendo esta carrera. En la Biblia vemos en 2 Corintios, en el capítulo 4, versículos 16 al 18, cuando la palabra del Señor nos dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, que de principio, hermanos, tiene fin, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice la palabra, son eternas. Nosotros no podemos desmayar en medio de las circunstancias. Nosotros no podemos desmayar en medio de lo que podamos estar viviendo. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y eso es común. Y vámonos entonces a ver, eso es un repasito lo que acabo de dar, pequeño repaso de lo que trabajamos la vez pasada en el templo con los hermanos en el estudio bíblico. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de cómo podemos ver ese upomeno más bien, esa paciencia, ese sufrir, ese soportar, ese mantenernos firmes, no huir, no es inactivo, no es estar inactivos, es estar activos bajo la presencia y la voluntad del Señor en medio de las circunstancias. Y quiero que la podamos ver, pero que la podamos ver a través de historias bíblicas, de personajes de la Biblia. Y para este estudio escogí 3 personajes de la Biblia, los cuales brevemente vamos a ver cómo ese upomeno se refleja y es de ejemplo a cada uno de nosotros, ejemplos que podemos seguir y de los que podemos aprender. Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir y para enseñarnos. Y en este momento vamos a aprender, vamos a adquirir esa enseñanza de la palabra del Señor a través de estas historias de la palabra. Y la primera historia, ¿verdad? O personaje de la Biblia y su historia que quiero ver es José. Vamos a ver un poquito de José. También quiero que podamos ver un poquito a Job, ¿verdad? Quién era Job y cómo practicó el upomeno. Y no puedo dejar, aunque hay muchos en la palabra y podemos escoger muchos, la palabra está llena de hombres y mujeres que mantuvieron el upomeno, la paciencia, se mantuvieron firmes en medio de la prueba, en medio de las circunstancias difíciles y esperaron en el Señor. A pesar de eso, solamente voy a escoger 3 para este estudio bíblico y no puedo dejar de escoger a nuestro Señor Jesucristo, quien en medio de todo lo que vivió nos muestra la firmeza de esperar en el Padre y ver su gloria en medio de cualquier circunstancia. Así que vamos a empezar con José. Vamos a ver el upomeno en José y cuando vamos a estudiar la historia de José podemos referirnos al libro de Génesis, el capítulo 37 al capítulo 50, todo el final de Génesis es dedicado a la historia de José. Así que usted puede leerla luego en su hogar y aprender un poco más de ella. Yo solamente voy a hacer un breve repaso de la historia y resaltar aquellas áreas donde el Señor ministró a mi corazón, donde podemos ver el upomeno, ¿ok? A través de José. Bueno, ¿y quién era José? Pues José era un soñador, ¿verdad? Y José tuvo unos sueños y el primer sueño que tuvo José fue el sueño de los manojos, donde él soñó que habían estos manojos, pero que el de él era mayor que el de sus hermanos, ¿verdad? También José tuvo otro sueño que era el del sol, la luna y las estrellas, y veía cómo se inclinaban delante de él. Estos sueños que tuvo José causaron envidia en sus hermanos y luego de eso José fue echado en una cisterna por sus propios hermanos, ¿verdad? Le quisieron hasta matar. A la envidia fue tal que le quisieron matar. Así que José no empezó a pasarla muy bien, que digamos.
en medio de aquel pozo oscuro y de aquella cisterna, José comenzó a probarse en el camino, en esperar en Dios, en sufrir sin importar la circunstancia, esperando solamente que el Señor sea el que determine la voluntad en su vida y mantenerse bajo la voluntad del Señor y la cobertura del Señor. Y no es fácil hacerlo. Estando en una cisterna oscura, no era fácil hacerlo. Luego de que José fue echado en la cisterna, la palabra nos registra que él fue vendido por sus hermanos. Y esos hermanos le vendieron y quienes lo compraron también lo vendieron a Faraón como esclavo, ¿verdad? Así que ahí él llega a Faraón y luego al palacio. Y cuando estuvo en palacio, allí fue calumniado por la esposa de Faraón también. Fue calumniado y a causa de esto va preso, está preso en la cárcel sin tener culpa alguna de nada de lo que le acusaba la esposa de Faraón. Luego de eso podemos ver cómo José, en medio de la cárcel, fue puesto en gracia. El Señor lo puso en gracia en aquel lugar. Y a pesar de que no estaba en un lugar o las circunstancias no eran gratas, no eran fáciles, eran inciertas, estaba viviendo momentos inciertos, Dios le puso en gracia y allí el jefe de la cárcel, ¿verdad? Le tenía en gran estima en aquel lugar. Y relata la palabra del Señor, allá en el libro de Génesis, que él entonces comienza a interpretar o interpretó unos sueños, los sueños del panadero y los sueños del copero de Faraón, que les habían delinquido, dice la palabra del Señor, contra Faraón, y fueron presos. Y presos, ambos tienen unos sueños, ¿verdad? Tanto el panadero como el copero tienen sus diversos sueños, la palabra los registra, no vamos a entrar en cada uno en detalle, pero sí sépase que cuando José interpreta los sueños del panadero y los sueños del copero, uno de ellos iba a vivir y el otro iba a morir. Así que como José sabía que quien iba a vivir era el copero, ¿verdad? Pues él le pide misericordia al jefe de los coperos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 40, los versículos del 14 al 15. José le dice, luego de interpretarle el sueño y decirle que él va a ir a donde Faraón y el Faraón le va a perdonar la vida, le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Así que ya podemos ver en las palabras de José, si podemos decirlo así, un poquito de desespero en su alma. Yo no sé por qué estoy aquí. Fui sacado de mi lugar, fui sacado de mi comunidad, fui sacado de mi casa, sin nada que yo no hice nada para eso. Y el que estoy en la cárcel aquí tampoco lo hice. Pero en medio de lo que estaba viviendo, le dice al jefe de los coperos, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Cuando esté frente a Faraón, háblale de mí. Pero ¿sabes qué? Que la palabra del Señor registra en el libro de Génesis, en el capítulo 40 y el versículo del 23, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José. Ocurrió como José dijo, el jefe de los coperos se quedó con vida, ¿verdad? El de los panaderos fue ahorcado, murió, pero el jefe de los coperos se quedó con vida. Y Faraón le perdonó la vida, pero cuando estuvo allí no se acordó de José. Dice la palabra que le olvidó. ¡Wow! Qué difícil, ¿verdad? En medio de lo que estaba pasando José, haciendo el bien sin haber hecho nada malo, ¿verdad? Sin tener por qué estar allí, pasando las circunstancias difíciles, pudiendo ver a lo mejor un rayito de esperanza, aunque el jefe de los coperos se hubiera acordado de él y hubiera hablado a Faraón para él salir de allí. Con todo y eso no ocurrió.
y registra la palabra que se olvidó de José. ¿Y sabe qué? Ese olvido y esa espera no fue cortita, no fue un ratito, no fue un mes, no fueron 2 meses. Pasaron 2 años, registra la palabra. 2 años pasaron en esa espera, en ese tiempo difícil. Y ahí es donde yo les puedo decir a ustedes que se va a reflejar el Eucomenio. Porque esperar un día en una situación, una circunstancia difícil, no es que es fácil, pero puede llevarse. Pero cuando empiezan a pasar los días, empiezan a pasar los meses, y empieza a transcurrir el año, y la circunstancia sigue igual, y al parecer tus ojos no pueden ver lo que el Señor ha dicho, lo que Dios ha prometido, las promesas del Señor en tu vida cumplirse. Entonces es necesario que el fruto del Eucomenio renazca en nuestra vida y comience, ¿verdad? Ese árbol que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros a producir ese fruto para que nosotros lo podamos comer y lo podamos poner en obra en medio de ese tiempo largo de espera. En medio de la espera, todos ustedes y yo podemos practicar el Eucomenio, quedarnos bajo la cobertura del Señor, con la lluvia fuerte dando a nuestro espíritu, a nuestro ser, no rendirnos, no huir, no salir de la voluntad del Señor. Y sin embargo, quedarnos ahí esperando, porque ¿a dónde vamos a ir? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que aquel copero pudo olvidarse, pero Dios no se olvida, hermano. Dios no se va a olvidar nunca de lo que nos ha prometido. Él no se va a olvidar de lo que Él ha dicho de cada uno de nosotros. Él va a cumplir cada una de sus promesas en nuestra vida, así que nos mantenemos bajo la cobertura del Señor. Isaías 49, 14 al 16, dice la palabra del Señor, que Sion dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque se olvide ella, dice la palabra, yo nunca me olvidaré de ti, te dice el Señor. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida y delante de mí están siempre tus muros. Así que José se mantuvo fiel, José se mantuvo fiel, José esperó en el Señor. ¿Y sabe qué pasó? Vio cumplido el sueño que Dios había puesto en él desde que estaba en su casa con sus padres y sus hermanos. Lo vio cumplido. Y la historia, ¿verdad? Es hermosa. La historia de José es hermosa cuando al final de sus días es colocado en palacio como segundo en el reino y salva la vida de aquellos que están en Egipto y de Faraón. Le administra tan bien ¿verdad? Sus bienes y las cosas que él tenía en ese mundo en el reino. Y le administra tan bien que en medio de la situación difícil, cuando vino la escasez, los planes que Dios había colocado en José son cumplidos y José los lleva al cabo, al pie de la letra, se mantiene fiel al Señor. Al final puede José darle de alimento a toda su familia, a toda una nación. ¿A causa de qué? De mantenerse bajo la voluntad del Señor. Al final puede reunirse con sus hermanos, al final les perdona, al final todo es diferente. Tiene sus hijos, tiene su esposa y puede bendecir a muchas personas. Dios cumplió su propósito. ¿Por qué? Porque José se mantuvo bajo la cobertura, soportó, resistió tiempo, aún viendo nada, aún sin entender qué estaba pasando, se mantuvo. Eso es Eucomenio. También podemos ver el Eucomenio en Job, ¿verdad? Job es otro de los personajes de la Biblia que nos muestra lo que es el Eucomenio. Y dice la palabra de Job, de Dios a través del libro de Job, que Job era un hombre próspero y que Job era un hombre fiel a Dios.
Y perdió allí, ¿verdad? Nos habla la palabra de que Job perdió todas sus posesiones, todo lo que tenía. Perdió todo, perdió el ganado, perdió todo lo que él tenía, todo lo que le hacía, ¿verdad? Rico y pudiente en aquella época, él lo perdió en un solo día. No solo eso, perdió también sus hijos, que representan su descendencia, que era algo bien valioso en aquella época, y Job lo perdió. Dice, sin embargo, en medio de eso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el libro de Job, en el capítulo 1, versículos 21 y 22, que luego de haber perdido todo, dice que él expresó: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a dar. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que en medio de lo que Job estaba viviendo, se mantuvo en su fe, en creer en que el propósito de Dios es perfecto y que Dios tenía un plan. Que sentía dolor, claro. Que sentía tal vez frustración, claro. Que a lo mejor se preguntaba por qué, claro. Pero se mantuvo bajo la voluntad del Señor. Bajo lo que él quería, permaneció allí, bajo lo que Dios quería para su vida. Podemos ver también, la palabra nos dice que luego de que Job pierde todas sus posesiones, pierde sus hijos, para colmo, le da una sarna maligna. Dice la palabra que era tan y tan fuerte que tenía que rascarse con un tiesto, tenía que rascarse. Era horrible lo que debió haber estado pasando Job. Y además de que ya lo había perdido todo, sus hijos, su familia, ¿verdad? Había perdido su descendencia, había perdido sus posesiones, ahora pierde también su salud. Y es difícil el momento que estaba pasando Job, usted solo imagínese. Y en medio de todo esto, la familia que le queda ver a su esposa, y su esposa dice la palabra que le incita a maldecir a Dios. Y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, el libro de Job, en el capítulo 2 y en el versículo 10, nos dice que Job le dijo que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Tiempo difícil, momento difícil, momento de prueba espectacular, sobrenatural, que debió haber dolido bastante. Y sin embargo, todavía Job se mantenía bajo la voluntad del Señor, permanecía bajo lo que él quería y se mantenía sabiendo y reconociendo que Dios era soberano. Job también nos dice que, el libro de Job también nos dice en el capítulo 3 que en un momento dado Job maldice el día en que nació. Lo podemos entender como humanos. Decía: pero bendito, ¿para qué nací? Debe haber dicho Job, ¿verdad? Y además de eso también, si usted sigue leyendo el libro de Job, vemos cómo empieza a argumentar contra Dios. Job reclama como muchas veces tú y yo en medio del tiempo, la situación difícil, nos preguntamos el por qué, en dónde está, porque a mí me está pasando esto. Yo realmente no lo merezco. No he sido tan malo. A lo mejor así debió haber expresado Job su dolor, a lo mejor usted y yo también lo expresamos así, porque esta situación me está tocando vivirla. Y a veces cuando la situación es momentánea o es verdad, es algo que usted puede resolver de manera inmediata, no es tan difícil quedarnos esperando. Pero cuando las cosas se van agravando y va una encima de otra, y el tiempo difícil parece interminable, entonces llegamos al momento como de ojo, que lo entendemos claramente como humanos. ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy viviendo esto? Pero en medio de eso, ¿verdad? Dice Job
el capítulo 7, el versículo 3 y 4, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alma. Esto nos da a demostrar el tiempo de angustia, de desesperación, de depresión que vivía Job. El tiempo difícil, donde no, hasta el alba, no quería dormir, sus noches no eran para dormir, era de inquietudes, era de angustia. Ha visto como por meses, una tras otra, y parece que las circunstancias difíciles no van a acabar en la vida de Job. Así que en medio de todo esto, sin embargo, si usted sigue leyendo el libro de Job, ¿verdad? Podemos ver que Job se mantiene y que Job permanece. Job no se rinde a creer en el Dios a quien él sirve. Y allá en el capítulo 19 hace una expresión tan hermosa, en medio del dolor, en medio de la situación y de las circunstancias difíciles, aún sin ver las cosas resolverse o ser mejor o que van a mejorar. Aún sin eso, Job expresa en el capítulo 19 y los versículos 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Sabe qué? Job decía, mira, aún si yo muero, aún si en medio de esta circunstancia difícil, ¿sabes qué? Yo sé que Dios vive y lo voy a ver y voy a estar delante de su presencia. ¿Sabe? Aquellos que hemos creído en el Señor, sabemos que este tiempo es pasajero y que lo vamos a vivir con gozo, vamos a pasarlo, ¿verdad? Y nos alegramos en el Señor. Pero nuestra esperanza está siempre en ver al Dios de los cielos cara a cara. Un día estaremos frente a Él y diremos, yo sé que tú vivías, yo sé que mi Redentor vive y que me levantará y mis ojos le verán. Y sin saber Job que iba a ver la gloria del Señor antes de verle, ¿verdad?, en el cielo, la iba a ver en la tierra, porque Dios es fiel a sus hijos. Y en medio de las circunstancias difíciles, Dios siempre nos muestra su misericordia, nos muestra su amor. Así que Job pasó periodos de altas y bajas, pasó periodos donde sabía, ¿verdad? Y reconocía, Dios mío, tú eres el que todo lo puede, el soberano, en ti están todas las cosas, pero también pasó momentos de baja, donde decía, ¿por qué? ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? Eso nos pasa a todos en medio de las circunstancias difíciles. Pero sabe que Job no dejó de reconocer en todo momento la soberanía de Dios. A veces nos preguntamos por qué nos ocurren diversas situaciones, por qué nos está pasando esto, por qué nos pasa aquello. Y sin embargo, es simplemente un poquito quedarnos en la espera, bajo la voluntad del Señor, sabiendo que ese tiempo pasará y que el Señor es soberano y hace como Él quiere y Él es toda la voluntad. Job 42, 25 al 27, dice la palabra que respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio de la circunstancia difícil, aferrarnos al Señor y conocerlo más, ver su gloria, eso es gozarnos en medio de las pruebas. Ver el propósito de Dios en nuestra vida, eso es gozarnos en medio de las pruebas. Entonces, en medio de las circunstancias difíciles, Job dijo,
Tú eres el soberano. Tú todo lo puedes. ¿Quién puede contender contigo? Si tú eres mi Dios, enséñame, muéstrame. Y así mismo debemos hacer usted y yo. En medio de las circunstancias, del tiempo difícil, en medio de lo más difícil que podamos pasar en nuestra vida, vamos a mantenernos firmes, esperando que el Señor nos enseñe, que el Señor nos dirija y que el Señor nos muestre. A veces hemos leído la palabra mucho, hemos escuchado muchas predicaciones, pero ¿sabes qué? Como decía Santiago, no vamos a ser perfectos, no vamos a ser cabales hasta que experimentemos en nuestra carne propia lo que es el gozo en medio de la prueba, lo que es gozarnos en medio de la prueba, lo que es producir este upomeno en medio de la prueba y comer del fruto de ese upomeno en medio de la prueba. Ahí es que verdaderamente vamos a estar formados como el Señor nos quiere formar. Son necesarias estas circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Para poder hacer lo que Dios quiere. Y culminamos con Cristo, ¿verdad? El upomeno en Cristo, mire hermano. Cuando vemos a Cristo allí en el Getsemaní, allí en aquel momento, wow, el más difícil. No voy a hacer la historia de Jesús, ¿verdad? De su nacimiento, pero sí quiero ir a este momento difícil donde tuvo la palabra Renata, que tuvo Jesús, y quiso ir a orar allí tiempo antes de ser arrestado, sintiendo ya en su espíritu lo que venía, ¿verdad? Percibiendo ya, porque era uno con el Padre, y ya percibía lo que venía. Y conociendo el tiempo tan duro y tan difícil que se iba a acercar, Dios, ¿verdad? Cristo estuvo allí en el Getsemaní. Y dice la palabra del Señor en Mateo 26, los versículos 38 al 39. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Le dijo a los discípulos, quedaos aquí y verás conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está el poder de Cristo. A Cristo se le hacía bien duro porque conocía lo que iba a pasar, conocía lo que venía, conocía el gran sufrimiento. Y como dice ahí, dice que estaba triste en medio de la situación difícil. Usted y yo nos ponemos tristes, nos ponemos angustiados. Cristo también lo pasó. Y si lo pasó Cristo, ¿cuánto más usted y yo nos vamos a pasar? Pero en medio de eso hizo lo que nosotros podemos hacer, ir delante del Padre. Hay ocasiones en que no vamos a poder hacer más nada, solo ir delante del Padre. Y ahí delante de Él, vertir nuestra alma. Y dice la palabra que postró su rostro y allí oró. Si es posible, pasar en esta vida. Si es posible. ¿Quién quiere pasar por el momento? ¿Quién quiere pasar por el momento y la prueba difícil y dura? Nadie queremos pasar. Queremos que nuestra vida sea feliz, sea alegre. Nadie quiere pasar eso. No le escogemos. Tampoco decimos, sí, déjame, no vamos a una cena, ¿verdad? Y decimos, como vamos a veces a comprar o a comernos algo, déjame ver qué escojo hoy. Y usted escoge lo más que le gusta o lo más que le apetece. Nadie escoge el grupo, nadie escoge el sufrimiento, nadie escoge la prueba, nadie escoge el tiempo difícil, no lo escoge. Pero son necesarias en nuestra vida. Entonces Cristo dijo, si es posible, si tú puedes, Señor, pasa en esta copa. Pero ¿sabes qué? Se encomendó al Señor en el upomeno. Y dijo, pero voy a mantenerme bajo tu voluntad. Que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. ¿Sabes qué? Cristo pasó tantas cosas y fue traicionado, fue vendido por unas cuantas monedas, por aquel que estaba y se sentaba junto a él y comía con él del pan en la mesa. Fue entregado, fue negado por Pedro, por uno de sus discípulos, fue acusado injustamente, porque él no
no era merecedor de lo que le acusaba. Fue maltratado, bien maltratado, fue humillado, el Señor fue humillado y sabe que fue herido hasta la muerte. Y eso es lo que conmemoramos esta semana, ¿verdad? El mundo y nuestro país conmemora la Semana Santa, conmemora que todo esto que le pasó a Cristo hasta la muerte. Y este tiempo es un tiempo bien difícil para el Señor. Y Él sabía todo lo que iba a venir una tras una. Por eso le decía a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea tu voluntad, es mi voluntad, pero no sino la tuya. Así que en la palabra del Señor, el libro de Isaías nos relata todo lo que pasó el Señor con un poquito más de detalle y mucho tiempo antes de que ocurriera, ¿verdad? Fue establecido por el profeta Isaías en el capítulo 53 del libro de Isaías. El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Imagínate cómo se sentía el Señor, cómo se sentía su cuerpo, cómo se sentía su espíritu. En el versículo 7 del mismo capítulo 53 de Isaías nos dice que angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí Cristo también nos muestra la magnitud, cómo actuó con esa paciencia hacia los demás. Y nos muestra el comeno en todo ese calvario que vivió, que se mantuvo esperando fiel en la promesa del Señor, esperando cumplir su voluntad y el propósito de Dios en su vida. Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 11, nos dice la palabra del Señor que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mismo Cristo le dijo a sus discípulos tiempo antes en el libro de Juan capítulo 10, versículo 18, nos dice que Cristo dijo: nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo mismo la doy, yo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, decía Cristo, recibí de mi Padre. Él conocía cuál era su propósito en la tierra y para qué fue a lo que él vino. Y sabe que luego de que lo cumplió, pasaron 3 días desde su muerte hasta su resurrección. Tiempo de espera. Pero sí, Cristo volvió a tomar, porque Él es el mismo Dios. Y fue vuelta a tomar su vida y ahora fue exaltado sobre todo nombre. Le dio un nombre sobre todo nombre. Y por ese nombre y para ese nombre todas rodillas se doblarán en la tierra. Así que esa es la recompensa. Hay recompensa, nos enseña Cristo, hay recompensa en mantenernos bajo la voluntad de Dios y practicar el comer en nuestras vidas. Podemos ver que la palabra del Señor nos habla acerca del ecumeno y nos recuerda en Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo vamos a guardar. Los tiempos difíciles en nuestras vidas, en medio de ellos no podemos ver lo que está más allá, pero sí nosotros debemos esperar lo que no vemos y debemos aguardar con paciencia en el Señor. Romanos 12:12 nos dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación y seamos constantes en la oración. Eso es común. Vamos a gozarnos en medio
de lo que estemos viviendo, pensando en lo que Dios va a hacer, porque Él ha prometido a nuestra vida, pensando en lo que va a venir, en lo que va a resultar, en que Él se va a glorificar, y seamos sufridos en esa tribulación. Ese momento difícil sí vamos a sufrirlo, pero estemos constantes en la oración. En medio de lo común y del tiempo difícil, nosotros hacemos esto. Nosotros nos gozamos, sufrimos y oramos. No nos queda de otra. En Romanos 15, versículos 4 y 5 nos dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escriben antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Para nuestra enseñanza se escribe todo lo que está en la palabra del Señor. Y son ejemplos de paciencia en cada uno de nosotros. Ejemplos de Eupomeno, tal como lo fue Job, tal como lo fue José y tal como lo fue Cristo, ¿verdad? Él es nuestra esperanza. Y mantengamos nuestra esperanza en el Señor, mantengámonos firmes en la fe sin importar lo que veamos, sin importar lo que aún nosotros podamos estar sintiendo. Digamos como dijo el salmista, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides, en medio de las circunstancias difíciles, no te olvides de lo que Él ha prometido, no te olvides de lo que Él ha dicho que será, no te olvides. Santiago culmina, ¿verdad? En el capítulo 5, en el versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, nos insta a tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana para poder hacer que el fruto germine. La lluvia tardía para poder hacer que el fruto germine. No importa el tiempo, no importa lo que estemos viviendo, Dios siempre va a traer lo que tú y yo necesitamos para poder hacer que el fruto en cada uno de nosotros, el propósito de nuestra vida germine y se cumpla. Está en nosotros, ¿verdad? Esperar, tener la paciencia, tener el comer hasta la venida del Señor. En las circunstancias que vivimos en la tierra, pues tienen un tiempo, tienen un límite, pero vamos a nosotros a mantenernos, ¿verdad? En ese momento. Así que vamos a poner esa paciencia, ese ponernos a trabajar. Vamos a ponerla en práctica, como dice Santiago 1:4, para que la paciencia tenga su completa, para que seamos perfectos, cabales, sin que nos falte nada, para que cuando lleguemos al reino de los cielos podamos establecer ya el Señor, cumplimos con lo que tú nos has mandado. La asignación que nos diste fue realizada en la tierra en medio de cualquier circunstancia que podamos pasar y que podamos estar viviendo. Así que yo pude definir lo que es la palabra paciencia como el arte de vivir la espera en calma y tranquilidad. Y este arte es producido por la convicción de que solo Dios soberano tiene el control de todo, no hay de otra. Es un tiempo para desarrollar el Eupomeno en cada uno de nosotros, sabiendo que Dios soberano es el que decide y nos mantenemos bajo su voluntad, esperamos su voluntad y esperamos en Él con todo lo que pueda estar ocurriendo en nuestras vidas. Podemos ver, ¿verdad?, que usted y yo vamos a ser probados como el oro, con gran calor, como la perla con procesos largos, y van a ser procesos difíciles. Vamos a ser probados como la uva, con gran fuerza, como le pasa a la uva, ¿verdad? Y sin piedad. Mantenga el Eupomeno en medio de la circunstancia difícil. Mantenga el Eupomeno sin duda de lo que esto va a producir en cada uno de nosotros. El brillo, la belleza y el gran sabor que experimentará luego de pasada la prueba le recordará que valió la pena el haber esperado pacientemente en Jehová. Es importante que esperemos pacientemente en el Señor,
No hay mayor deleite que esperar en Dios. Y en medio de la situación difícil, produzcamos y mantengamos el comero en nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas, así como habló a la mía. ¿Verdad? El Señor les bendiga, les guarde. Gracias por habernos sintonizado. Y esperamos en Dios que esta palabra sea de edificación para tu vida. Y como asignación, ¿sabes qué puedes hacer estos días en tu casa? Buscar otra historia bíblica donde se refleje el humano, la paciencia de esperar bajo la cobertura del Señor y permanecer bajo su voluntad sin importar las circunstancias. Sufrir en medio de la situación difícil, pero no huir de ella. Esperar en Dios sabiendo que Él es nuestra esperanza. Vamos a tener una palabra de oración por cada uno de ustedes. Puede escribirnos, ¿verdad? A través del inbox o puede llamar a los teléfonos que ya van a estar colocados en pantalla o en los mensajes aquí en la transmisión. Dios les bendiga, Dios les guarde, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tu presencia en medio de nuestras vidas, Señor, se ha dejado sentir. Gracias por enseñarnos, Señor, que en ti esperamos, Señor, en medio de las circunstancias difíciles, Jehová. Lo que debemos hacer es mantenernos esperando en ti, Señor, esperando tu rescate, porque sabemos que tú tienes planes perfectos para nuestras vidas, Señor. Yo te pido en esta noche por todos aquellos que están pasando circunstancias difíciles, Señor. En medio de este tiempo, Señor, tiempo que estamos viviendo y que no hemos buscado, Señor Jesús, podemos ver, Señor, y practicar el comeno, esperar, quedarnos quietos en ti, Señor, esperando tu voluntad, Señor, practicando, Jehová, lo que tú quieres que practiquemos en nuestras vidas, orando, buscando tu rostro, Señor, buscando tu presencia, buscando tu voluntad en medio de nosotros. Glorifícate, Señor, en nuestra tierra, glorifícate en nuestro país, glorifícate en nuestras vidas, Señor, y cumple tu propósito en tus hijos, Jehová, y que puedan sentir, Padre Santo, tu presencia, obrar en sus vidas, Señor, dirigirles y guiarles, Señor, al camino correcto, Señor Jesús, y a lo que tú quieres para su vida. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.